Hola, buenas noches. Hoy comenzamos con un tema de contingencia aquí en Hablemos Derecho, un programa magacinesco en que usted va a tener la oportunidad de ver un poco de todo, de lo que pasa en esta región, con análisis de distintas personalidades, profesionales, y abordaremos un sinnúmero de temas relacionados con lo que pasa en Concepción día a día. Hoy día el tema Venezuela y los venezolanos, la inmigración, cómo nos afecta tanto en Chile como aquí, a los penquistas. Cuando caminamos por el centro nos hemos tenido que acostumbrar a nuevas personas que caminan de otros colores, con otras formas de hablar, otras necesidades. Bueno, y para ello, y ver lo que está sucediendo en Chile y en el mundo, nos acompaña un invitado especial que es un connotado abogado penquista, Claudio Ripoll, máster en Derecho Constitucional Europeo, máster en Derecho Penal Económico. Internacional. Un catedrático de la zona que nos va a ilustrar acerca de estos temas que son interesantes y que es actual, para algunos una problemática, para otros una virtud. Claudio, buenas noches, gracias por acompañarnos hoy día en Hablemos Derecho. Buenas noches, Claudio, muchas gracias por invitarme. Bueno, en los últimos días hemos visto que han pasado situaciones bien complejas. Uno, Bachelet en Venezuela, compitiendo con Piñera en Venezuela. Dos, una ley que dice A y hoy día la interpretan como B. Tenemos una cantidad importante de personas varadas en el norte de Chile, así que tenemos un montón de cosas para conversar hoy día. Partamos por lo primero. ¿Qué es lo que opinas tú de la visita de Bachelet en Venezuela? Bueno, en primer lugar, el tema de Venezuela yo creo que es indudable y está fuera de toda discusión, que existe un problema grave, un problema serio. Hay, según en las estadísticas, 4 millones de venezolanos que han abandonado su país, dada la situación crítica que se vive en ese lugar. La visita de Bachelet ha sido bastante comentada, por cuanto durante mucho tiempo se reclamó que ella visitara ese país y se cuestionaba las razones por las cuales no lo hacía. Bueno, ahora se entrevistó tanto con autoridades de gobierno como con el presidente encargado, Guaidó. Se entrevistó con un montón de personas y quedó pendiente un informe respecto de cuáles sus conclusiones en cuanto a la situación actual de Venezuela. ¿Tú crees que vio todo o que vio nada? Lo que yo entiendo que fue una visita corta, muy corta, fue una visita además que no visitó todos los lugares que todos esperaban que visitara, no se entrevistó con todas las personas que la gente esperaba y según la gran mayoría de las personas que yo he escuchado, que son expertos en la materia, encontraron que la visita tenía gusto a poco, la verdad es que tenía gusto a poco. Cuando tenemos que explicarle a alguien que camina por la calle, que va la expresidenta a un país, hace un recorrido, sale en las noticias, ¿en qué repercute en Chile esa visita? ¿Qué crees tú? ¿Qué siente el chileno? ¿Es una visita política? ¿Cómo se lo podemos explicar a la gente? La gente no entiende esta Bachelet que dice voy a dar un discurso, lo voy a dar a conocer de las Naciones Unidas. ¿Qué relevancia tiene? Yo creo que hay que distinguir dos cosas ahí. En primer lugar, la presidenta Bachelet va a Venezuela no como expresidenta de un país. Ella va cumpliendo un rol de las Naciones Unidas como alta comisionada de derechos humanos y en esa función ella concurre en representación de Naciones Unidas y no de Chile. Lo que ocurre es que la segunda lectura que hay es que en Chile esa situación se maneja políticamente, pero respecto a una política local, no respecto a la política internacional. En el caso de Venezuela, lo grave que tenemos ahí es que hoy día en ese país se están concentrando 3 grandes poderes actuales en el mundo. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia y tenemos a China. Estos 3 países tienen grandes intereses en ese país y son intereses contrapuestos. Que tiene que ver con el petróleo, fundamentalmente. Venezuela tiene una de las principales reservas de petróleo en el mundo, que constituye hoy día el motor de la economía mundial. Por lo tanto, quien administra ese capital va a tener de alguna manera también el control de las llaves del mundo. O sea, ¿es un problema político, social o es un problema económico? Es un problema geopolítico. Es un problema complejo y de geopolítica que no tiene nada que ver con las personas ni con los derechos humanos. Encuentra bonita la palabra, pero ¿por qué no le explicamos qué es lo que es la geopolítica a la gente? Aunque sea una pequeña definición, a la gente le cuesta entender de repente estos conceptos. La geopolítica tiene que ver con una visión de la política desde el punto de vista macro, desde el punto de vista internacional. En este momento,
En el caso de Venezuela ni siquiera es un problema regional, entendiendo por región Sudamérica. El problema de Venezuela es un problema a nivel mundial. Lo que comentábamos en algún momento es bien complejo porque de alguna manera se está dando la misma situación que en Siria, comentábamos nosotros. En Siria es un país bastante estable, con una forma de gobierno que nosotros no compartimos y cuesta entenderla. Pero hoy también estos tres países, especialmente Estados Unidos y Rusia, han estado dando una guerra entre ellos, pero usando a Siria como una suerte de campo de Ahora, experimento. si vemos lo que pasó en Siria, a Siria lo diezmaron, lo dejaron totalmente destruido. Bueno, para Europa, uno de los grandes frentes de inmigración es precisamente Siria. Mucha gente huyendo de... Podríamos ver que las grandes potencias exportan a través de estas guerras económicas pobreza. O sea, ¿por qué es lo que están generando en Siria? Así es. Entonces el problema que se está viendo hoy día es que de alguna manera ese escenario que se da en Siria o en África o en Afganistán, en Irak, de alguna manera se está repitiendo en Sudamérica. Tenemos un Venezuela muy debilitado, muy cuestionado, con tres países, como insisto, que son las tres grandes potencias, dos grandes potencias más Rusia, que están ahí peleando pero centímetro a centímetro los esquemas de poder para poder hacerse de este control del petróleo. Pero además tenemos los países que lo rodean, que tenemos a Colombia, que hoy día está entrando nuevamente en una fase bien complicada con las guerrillas, que no sabemos si están o no pacificadas. Tenemos un Brasil que está muy debilitado, tenemos a Perú que también está con sus problemas sociales, sobre todo políticos, con el tema de la corrupción. Una Argentina que lamentablemente también vemos que está con una crisis económica súper fuerte. Y Chile que no nos escapamos por tanto hoy día. Claro, o sea, Chile lo que tiene, el problema de Chile es que estamos bien. ¿Qué quiere decir eso? Cuando todos hemos visto cómo se conforma la inmigración en nuestro país, según el último informe de política monetaria entregado por el Banco Central, como lo conversábamos también, por los porcentajes de inmigrantes que hoy día están llegando a Chile son nuestros países vecinos. Pero mira, ese es un punto clave. Hoy día tenemos una cantidad importante de venezolanos tratando de entrar por Arica y les dicen de la noche a la mañana se acabó la irrealidad del turismo, que hasta aquí los dejábamos entrar con carnet de identidad y ahora si no entran con la visa a la chilena, que esta responsabilidad democrática, que la verdad es que es una... Yo creo que el derecho y la vida de los países necesita cierta seriedad. Yo en lo particular no comparto esto de responsabilidad democrática, o sea, estamos claros que es una visa hecha en la medida de lo posible. Esta solución es parche a la chilena. Yo creo que hoy día tenemos una solución que se dio ahora, entró mucha gente, a lo mejor no la gente que se pensaba que iba a llegar, cerramos de nuevo en la frontera, o sea, y tenemos un presidente que hace un par de meses atrás a rato siento que estamos haciendo el loco. O sea, yo no lo calificaría como el loco, entiendo que obedece a una estrategia que no está diseñada en Chile. O sea, en lo que yo tengo, mi opinión, digamos, y la opinión de varias personas que uno lee también, Estados Unidos quien está detrás de todo esto. Estados Unidos está detrás de Guaidó, Estados Unidos está detrás del nombramiento como presidente encargado. Pues llama la atención que apenas Guaidó se presenta como presidente encargado, horas después o al día siguiente o a los pocos días, Brasil, Argentina y Chile, en forma casi coordinada, instantánea, lo reconocen en Sudamérica como el presidente encargado y la autoridad legítima en Venezuela, concordante con la postura de Estados Unidos. Entonces, el hecho que el presidente Piñera haya viajado a Colombia, no a Venezuela, porque no ha entrado a Venezuela a través de lo que ha hecho la presidenta Bachelet, y para hacer lo que hizo también llama la atención porque más que una actividad política o una actividad con un sentido social político, más parecía una actividad de propaganda y de apoyo y restricto a la política de Estados Unidos. ¿Pero dónde falla Chile? O sea, hoy día la gente que camina por Concepción, por el Paseo Peatonal, nos encontramos con venezolanos hoy día, con nombre y apellido, con un letrero, pidiendo limosna. Con haitianos pidiendo limosna. Entonces la pregunta es, uno es dejar entrar, pero ¿qué dejamos entrar? ¿Y bajo qué condiciones? Porque si vamos a dejar entrar a personas que la verdad es que no tienen la condición ni de subsistencia, bueno, démosle un programa de apoyo, si es que el país tiene los recursos para. Porque en definitiva yo creo que este país no se merece que personas estén limosneando en nuestro país. O sea, ¿qué le estamos ofreciendo? Y generar una efervescencia para que vengan migraciones importantes de personas y hoy día cerrar en la frontera. Yo creo que caemos en una falta de seriedad absoluta
Y también hoy día estamos generando un problema, a mi modo de ver, al sistema, que le estamos encareciendo el costo. Por ejemplo, sabía y me decía un especialista el otro día que llegan a los CEFAM como indigentes, porque entraron como turistas, entonces van como indigentes, se quieren hacer un chequeo completo, vienen con afecciones que no son conocidas en nuestro país para ser atendidas. Bueno, ¿y quién paga eso? Si Chile no tenía en la programación decir, oye, ¿sabes qué? Desde mañana vamos a pagar a 100.000 personas más o a 500.000 personas más. Es un problema complejo. ¿Quién tiene que atacarlo? ¿El gobierno? ¿Hay que nombrar un grupo de especialistas? Veo hoy día que enviaron a Mijael Bonito, que es un chico, que es un abogado joven, lo mandaron a la frontera, que es de origen cubano, es muy bonita su historia, lo conozco personalmente, es una buena persona, pero no sé si tiene las herramientas para. Yo creo que ahí hay que tocar, o sea, lo que tú has tocado es un punto de vista bastante legítimo, pero yo creo que hay que complementarlo con la otra visión de la historia. ¿Cuál es el aporte que hacen los inmigrantes al país? Y si lo queremos enfocar más precisamente, a la economía del país. Y en este sentido, el Banco Central chileno, en el último informe de política monetaria que entregó, hace un apartado especial relacionado con el aporte de los inmigrantes en la economía chilena. Y llama bastante la atención el que sea nuestro Banco Central que diga que la inmigración a Chile le está haciendo muy bien desde el punto de vista económico. Ellos destacan 3 elementos re interesantes respecto de cuáles de las características o condiciones de los inmigrantes que están llegando a Chile, independiente del tema nacionalidad que lo vamos a ver después. Ellos dicen que, en primer lugar, los inmigrantes que están llegando a Chile son todos jóvenes. Ya, por lo tanto, significa que respecto a nuestra masa trabajadora, que se está envejeciendo, todos sabemos de que estamos teniendo un problema de que cada vez somos más mayores. Dejamos de ser un país joven. Hoy día estamos en un país adulto claramente. Adulto mayor. Eso que veníamos, que éramos la sorpresa, la revolución, eso la gente lo tiene que tener claro. Yo creo que este medio es importante que la gente también sepa que no tenemos una capacidad de reemplazo de mano de obra. Exacto, que ahí está el problema, porque se produce un vacío entre la generación que está trabajando y la que está por venir, que tenemos un espacio que no tenemos cómo llenarlo y nos va a generar un problema. Y lo interesante es que los inmigrantes que están llegando están de alguna manera supliendo este espacio, están permitiendo llenar este espacio, y así lo reconoce el informe de política monetaria del Banco Central. En segundo lugar, un dato re interesante que a mí me llamó la atención es que los inmigrantes que están llegando a Chile, en promedio, ya no es que sean todos, sino que en promedio, tienen mejor educación que los nacionales en el mismo nivel. Segmento, en el mismo comparación segmento. 1 a 1, claro. Perfecto. De hecho, tienen hasta 15 años de educación, en actividades educacionales. Niveles. Y los chilenos en promedio tienen 11 años. Por lo tanto, tienen mucho más, son más capacitados que nosotros. Incluso hablan mejor los idiomas que nosotros. Y en tercer lugar, es natural que cuando llega un extranjero a un país cualquiera, se produce un desfase en su proceso de incorporación al mundo laboral. En Chile ese desfase es muy breve, pero cuando ya se normaliza, lo que destaca el Banco Central es que los inmigrantes tienen la misma tasa de desempleo que los nacionales y ocupan los mismos, y la distribución en el mundo laboral es muy similar a la distribución que tienen los nacionales. Es claro que el tema de la migración es un problema no solo chileno, sino que un tema mundial. Así es. Hoy día el ser humano se mueve donde tiene mejores condiciones de posibilidades de desarrollo. Pero que hay que distinguir, yo creo que ahí está bien. O sea, hay personas que voluntariamente deciden buscar nuevos horizontes. Pero lo que estamos hablando ahora son personas que por fuerza, porque en su país no pueden estar, porque las condiciones son de tal envergadura que si se quedan o mueren o se enferman, que son forzados a salir de ese país. Ellos no tienen la opción de decidir, ¿sabes qué? Me quedo y voy a seguir Hemos visto, igual. por ejemplo, si comparamos con varias naciones que han recibido, como España, Alemania, Francia, Inglaterra, barcos completos de personas hacinadas. En que España ha tenido, y tú lo sabes, viviste allá, estudiaste allá, ha tenido una visión mucho más pro acogida que otras naciones que dicen, mira, nosotros no vamos a llegar y aceptar y vamos a asemejar a nuestros ciudadanos a la misma condición a personas que no las conocemos y no tienen ningún fundamento. Entonces, frente a ese escenario, ¿cómo es en definitiva que deberíamos actuar y cerrar una decisión de Estado en lo que hoy día estamos gestando? Pero ese es un tema que hoy día está conflictuando mucho a la sociedad chilena. El gobierno sacó una ley de inmigración que pretendía actualizar y modernizar la ley que teníamos, que era muy mala antiguamente. Y la verdad es que la ley que salió tampoco ha sido suficiente para responder precisamente a los desafíos que tú nos estás planteando ahora.
La pregunta es si queremos o no queremos inmigrantes. La verdad es que desde mi perspectiva nosotros necesitamos inmigrantes, ¿ya? Necesitamos, Nos ok. hacen muy bien. Y me gustaría terminar un poco con el tema del Banco Central, porque existe la sensación de que hay muchos venezolanos y hay muchos haitianos, ¿ya? Parece que solo vemos venezolanos y haitianos. Nada más. En cambio, fíjate que un dato interesante que entrega este IPOM es que del porcentaje de... O sea, los inmigrantes representan hoy día un 6.3% de la fuerza laboral, que es bastante pequeño todavía. No es tanto, ¿eh? No, y de este porcentaje, el principal país de origen de inmigrantes es Perú, con un 25% en total de Perdona, inmigrantes. ¿y Venezuela cuánto? Venezuela está en el tercer lugar con un 11%. Y Haití está en un quinto lugar con un 8% de O inmigrantes. sea, hay un tema, vemos que la efervescencia a lo mejor pública o periodística nos está quizás cambiando un poco la información de realmente, La percepción de la percepción realidad. de lo que Sí, pasa. sí. Bueno, van a quedar muchas cosas de conversar, Claudio, respecto a este tema y de muchos más que iremos abordando con el correr de las semanas. Claramente algo no funciona, algo está mal, algo hay que cambiar. La ley Mucho que claramente no está dando el ancho, las autoridades tampoco nos están dando la altura porque están lamentablemente cambiando las cosas y estamos quedando, creo yo, mal como país. Cambiar el escenario cada 3 meses, nuevas condiciones, no habla bien de nosotros hoy día en un orden que estamos metidos en la ONU, en un montón de participaciones de macropolítica, países unidos, donde, claro, si tú vas cambiando las reglas del juego, claramente no da certeza para nada. Así es. Ha sido esta la idea de compartir un tema aquí con Claudio Ripoll, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy día. Y bueno, juzgue usted qué es lo que falta, qué es lo que viene, qué es lo que las autoridades deben hacer y cuál es la posición que tenemos que tener cuando caminamos en el centro con ese venezolano, ese peruano, colombiano, haitiano, en que ya pasa a formar parte de nuestro ADN penquista. Que tengan ustedes buenas noches. Gracias.